de frío? Lo tengo. ¿Eh? He estado practicando música. Muy bien. No tengo muy claro para qué puede servir, pero que haya tantos gobiernos humanos que la quieren quitar de sus planes de estudio, me huele a chamusquina. Y conozco el olor de lo quemado. Ya, es que la música ayuda a estructurar el pensamiento, los sentimientos, te ayuda a relajarte, ayuda a desarrollar el sistema motriz, el sentido del ritmo, la escucha... Muy bien. Pero mira, empecé tocando Sonrisas y Lágrimas. De ahí aprendí la escala. Y esto me llevó a una composición total. A partir de aquí, mi revolución artística podría venir rodada. Odil, ¿Cómo te quedas, eso no lo has compuesto tú, es Bach. Tócate y fuga en re menor. Pero, a ver, ¿en serio? ¿Quieres decir que un tal Bach me ha quitado la idea? ¡Qué fuerte y qué rapidez! ¡Pero si acabo de componerla! No, lleva compuesta desde el siglo XVIII. Mira, Odil, piensa en otra cosa, pero la composición musical no es lo tuyo. Como quieras. He estado investigando sobre escultura. Según Picasso, es el arte de la inteligencia. Yo de eso voy sobrada, pero no sé qué te diga. Me pareció que lo suyo sería comenzar con las proporciones. Ya sabes, el Moisés, el pensador... Corta el rollo, ¿vale? Sí. ¿Y? Dicen que la esfera es la proporción perfecta, ¿no? Mejor prueba con la pintura. Vale, me pongo a ello. Ya está. A ver. El tamaño se me ha ido un poco de madre, pero eso solo es la demostración de que no hace falta que lo intente con arquitectura. La pintura se me da genial. No sé cómo decirte esto, Odil, pero eso es Van Gogh. ¿Qué? ¿Qué va? Es la habitación de Dave, el ordenador, la cama, el edredón... Sí, y quitando eso es Van Gogh. La habitación de Agnes. Pero ¿cómo voy a haber hecho yo eso si no he estado en esa habitación en mi vida? ¿No? Vale, pues a ver. Mira, no es por echarme flores, pero ¿qué te parece? El aparente sencillo del tema, la elección del color, es una pasada. Eso también es Van Gogh. ¿En serio? O sea, ¿es que ese Van Gogh lo pintó todo o qué? ¡Ah, sorpresa! Más Van Gogh, los pinturas de Goya, el infierno, la jardín de las delicias de Botticelli. ¡Anda! Y la bolsa de la medusa. Odil, ¿de verdad crees que algo de esto es tuyo original? Pues sí. Madre mía, si en algo estoy de acuerdo contigo es en que ni lo intentes con la arquitectura, ¿vale? Olvídate de las bellas artes y de la música. Mira, creo que esto de crear o crear así no es lo tuyo. Mira, detrás de cada artista hay un ser incomprendido. Un éxito por cada 1000 fracasos. O sea, no, ya vale, Odil. No eres artista, no pasa nada. La gran mayoría no lo somos. Impossible is nothing es un eslogan de Nike. Que lo superes, ¿vale? Y que te pongas a hacer la revolución, lo que a ti te gusta, una grande, enorme. Tienes que hacer algo que no se haya visto nunca. Algo que nos deje todos con la boca abierta. William Shakespeare. No era eso a lo que me refería. Ya está todo creado. Tienes razón, Ela. Ya solo nos queda la reinterpretación del clásico. Además, el teatro es el arte más completo, la mezcla de todas las disciplinas, el arte final. Y tan final, si ha pasado toda la vida al límite de la desaparición. Podría haber elegido cualquier otra obra, pero ese Shakespeare... me daba pereza leerlo, ya que coño se habló de él hasta ahí abajo, pero caray, es guay. Y desde que lo lees hasta rimas. Mira, el caso es que esta criatura resumió en sus obras todos los sentimientos, todos nuestros conflictos. Es mejor ser rey de tu silencio, esclavo de tus palabras. Vaya, pues eso no te lo aplicas mucho, ¿eh? No, esa no, pero os lo enseño. No, te creemos, no hace falta. Es que necesito que me ayudéis a interpretarlo. Entonces no, punto. Ni de coña. ¡Hala, venga, chicos! Este Shakespeare pone a sus personajes en una situación tan extrema que tiene que ser la clave. Mirad, es un cliché, pero ¿de Hamlet? La duda.
Ser o no ser. Esa es la cuestión. Saber cuál es la revolución más digna para el infierno, sufrir los embates de mi injusta prima y darle fin a este torrente de calamidades, dando fin a este fin. Nos hacemos una idea. Bueno, esto era solo una prueba, pero la desmesura de todo este rollo de mi prima, no me negaréis que tiene una aquel a la venganza de Shiloh. Odile, de verdad tengo que hacer esto. ¡Insisto! Y Astartea. No pasa el mismo calor en el infierno que el resto de demonios. No recibe las mismas heridas. No se ríe si le hacen cosquillas. Si le ofenden, no trata de vengarse. El plazo ha vencido y quiero cobrar mi revolución. Odile, esto es patético. Pero muy apropiado. ¿Qué me dices de mi exilio, A mí me han matado como a César. Amigos demonios compatriotas, Lucifer os ha dicho que Odile era idiota y Lucifer es un demonio de éxito. Pero Odile se acogió a un artículo súper secreto y trajo al infierno vídeos humanos geniales. Puede verse en esto su idiotez, pero Lucifer os ha dicho que Odile era idiota y Lucifer es un demonio de éxito. Esto es deplorable. ¿Vale? ¿Qué te parece Macbeth y las profecías? ¿No recuerdan a las tramas de Mike y Dave? ¡Y hasta salen 3 brujas! ¡Venga, va! ¡Salud, David! ¡Señor con trabajo! Salud, Dave, señor fotógrafo. A ver. Hola, Dave. Tú expondrás en todos los museos. Oh, ¿quiénes serán aquellas presencias? ¿Sois fantasmas o seres reales? ¿Habéis saludado a mi amigo y le anunciáis la gloria? Decidme algo a mí. ¡Salud, Miguel! Tú serás más grande que David y menos. Mike, me llamo Mike. Más feliz y menos. No expondrás, pero serás expuesto. Adiós, Mike y Dave. ¿Cómo voy a exponer si ni siquiera recibe likes mis fotos? Esto es absurdo. Oh, sí, claro que es absurdo. Pues esto es solo un ejemplo, pero también podríamos hacer de Puck, de Sueño de una noche de verano, o El viaje de la tormenta, o las declaraciones de las 3 hijas de Lear. Te lo dices en serio, Odile. Ya está bien, ¿vale? Así no vas a conseguir nada. Empieza a pensar que solo te estás riendo de nosotros. Deja de hacer el idiota. Ya estamos. No, no te lo tomes a mal, ¿vale? Me importa mucho tu revolución y que ganes Astartea. Me importa que seas señora del infierno. De hecho, creo que serías una especie de solución para el cosmos. Pero esto del arte Es morirte de frío. Ya te lo dije. dice mucho de ti que te guste tanto, pero simplemente no sé qué revolución podrías hacer. Los artistas humanos de todos los tiempos lo han intentado sin éxito. Como no quieras hacer del infierno una especie de Hollywood o Broadway, es lo único que renta. Y aún así, no creo que ganaras. Si algo demuestra el éxito de Astartea, es que el infierno necesita un cambio. De acuerdo, vale. Bueno, pues ya intentaré pensar algo más productivo. Aunque yo nunca he sido muy productiva, que digamos. Yo te ayudaré. ¿Sabes? Te has dejado una obra. ¿Ah, sí?
Sí. ¿Cuál? Romeo y Julieta. Te va al pelo, ¿eh? Ya sabes, un amor prohibido, tú y... Gato, esto es muy incómodo para mí. Ya lo sé, querida, pero... Pero, gato, me caes muy bien, pero no me atraes nada. Y seguro, segurísimo, no me voy a enamorar de ti, ¿eh? Para el carro, diablilla. Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Veo cómo os miráis. Odil. Bueno, pues nada. El amor corre el amor como el colegial huye del libro. La despedida es tan dulce pena que diré buenas noches hasta que amanezca.